Bueno, pues lo hemos dicho ya, vamos a hablar de unos datos que nos preocupan y que afectan a la población riojana. Según la encuesta de condiciones de vida que el INE elabora anualmente, los niveles de pobreza crecen entre los ciudadanos riojanos, aunque nuestra comunidad se mantiene entre las que tienen mejores indicadores. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Juan Antonio Meléndez, él es coordinador general de Cáritas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esta encuesta se mide cuáles son los ingresos y las condiciones de vida en los hogares y según estos datos estamos cada vez más lejos de la media y también se ensancha también la distancia con otras comunidades que tenemos cercanas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sin duda alguna están afectando pues el nivel de ingresos que vienen, entiendo, vía el empleo, aunque ha aumentado en nuestra comunidad en estos años, además progresivamente, sin embargo no está siendo capaz de garantizar a las personas, a las familias, pues un nivel de ingresos que les permita afrontar los gastos habituales del hogar y sin duda alguna ese es uno de los mayores problemas. Luego está habiendo un problema de las rentas mínimas también, ¿no? Tanto la renta ciudadanía como el ingreso mínimo vital están siendo pues inferiores incluso al umbral de la pobreza severa, con lo cual no permiten que la gente salte por lo menos a salir de esa situación de pobreza. Y luego un tercer elemento que está siendo clave y el más importante quizá es el de la vivienda. Tanto la subida de los tipos de interés que está afectando a muchas familias como también la poca oferta de vivienda en alquiler y los altos precios están haciendo que las familias, sobre todo las más pobres, pues suponga casi un 70% de sus ingresos pues el gasto en vivienda, en alimento y en transporte. Entonces hay muchas familias que, como dice el análisis de FOESA de Cáritas, pues hay muchas familias que después de pagar, incluso familias de clase media, después de pagar el alquiler o el préstamo que tienen, pues se quedan en una situación de casi pobreza severa. Les vamos a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo, lo veíamos al principio del programa, pero hace 4 años teníamos 1.200 euros más al año en nuestro bolsillo que la media y ahora tenemos, esa media se ha cortado, ha menguado un 120%, que es muchísimo en los últimos 4 años y esa diferencia que tenemos con la media es escasamente de 100 euros. O sea, todo esto debido a lo que nos está contando. Sí, un poco lo que nos está mostrando es que de alguna manera nos estamos empobreciendo. Seguramente porque ha bajado, entre otras cosas, las rentas agrarias. Vemos que ya nos está mostrando todo este conflicto, ¿no? En el mundo rural que por ahí está habiendo un descenso de las rentas. También vemos que todo el empleo vía industria, que es a veces el que garantiza sueldos y más riqueza, pues también vamos perdiendo paulatinamente pues tejido industrial en nuestra comunidad y todo se centra en el sector servicios, que bueno, pues también es un sector potente al que tenemos que cuidar, pero que donde se genera pues menos valor añadido normalmente y también donde hay sueldos pues más bajos, ¿no? Y el futuro no se ve mejor tampoco, ¿no? Porque estamos hablando de cada vez menos niños, que también lo hemos comprobado aquí en La Rioja, donde ha descendido esa tasa enormemente, y también más personas envejecidas, ¿no? Más mayores somos cada vez más. Sí, pues de alguna manera estamos corriendo, hablamos a veces de despoblación y lo circunscribimos al mundo rural, pero también sin duda alguna va a haber un problema de crecimiento demográfico en zonas que hasta entonces son las que estaban generando, digamos, riqueza, ¿no? En la propia ciudad de Logroño le cuesta crecer de un modo vegetativo, crece gracias al impulso de la migración, pero la migración que llega también está ocupando nuevamente pues un sector del empleo que tiene que ver con los cuidados, un sector que está mal pagado, con la hostelería muchas veces en una situación también de economía sumergida. Entonces
difícilmente se puede crecer, ¿no? Porque la expectativa, hay mucha incertidumbre ante el futuro y esa incertidumbre genera que las familias o la gente joven no se atreva a dar el paso, ¿no? Además, que vamos comprobando también que el acceso a la vivienda para las personas jóvenes es cada vez más difícil, el independizarse también es más difícil, precisamente porque hay incertidumbre, porque hay sueldos bajos, se exige una alta especialización y entonces para cuando una persona tiene un puesto de trabajo que le permite unas garantías, unas certezas, pues está ya casi en una edad en que ya va abandonando la edad fértil, entonces es un tema que sin duda alguna se va a ir complicando con los años y además ese envejecimiento de la población que exige de más cuidados, de más protección, de más impuestos para cuidar de esas personas, entonces la situación no es nada halagüeña. Hablaba de los jóvenes y del problema de la vivienda y hay que poner cartas sobre el asunto, hay que hacer algo, ¿no?, para que esta situación y estos datos vayan a mejor, porque yo he estado hablando de forma negativa y el futuro así lo vemos, ¿no? Estamos hablando de eso, la baja natalidad, de cada vez más envejecimiento, pero aún así vivimos en una comunidad autónoma en la que las condiciones son muchísimo mejores que en otras, donde el acceso a la vivienda, a pesar de que tampoco lo hay aquí o no es fácil aquí, pues es mejor que en otras ciudades, ¿no? Por poner un ejemplo. Sí, sí. O sea, que en La Rioja se vive mejor que en otras comunidades que tenemos. O con el mismo sueldo que tenemos en otras comunidades viviríamos muchísimo peor, ¿no? Yo creo que aquí el problema no es tanto, o sea, yo creo que vivimos una comunidad donde hay un nivel de vida en general muy aceptable, sí que hay unas bolsas de pobreza que están aumentando, pero exactamente, yo creo que el problema está no tanto en que estemos mal, sino que desgraciadamente se está viendo un deterioro. El resto, en el conjunto de España, las tasas de pobreza, aunque son altas, están bajando. Desde el 2015, que sería un poco la mirada que se hace para la Agenda 2030 desde el 2015, en España, en el conjunto de España ha bajado 2,2 puntos la tasa AROPE. Sin embargo, en La Rioja ha aumentado un 1,2. Partíamos de una buena posición y esa posición es la que nos mantiene en una situación, digamos, privilegiada dentro del conjunto de España, pero se está deteriorando y eso es lo que hay que estar muy atentos. Yo creo que toda la sociedad tenemos que estar atentos y, digamos, políticamente también se tienen que poner medios para que la solución mejore. Bueno, la buena noticia de hoy es que la inflación parece que ha frenado este mes de febrero, ha caído hasta el 2,8%, no sé qué valoración puede hacer, por lo menos, ¿no?, que se contienen los precios, sobre todo de los alimentos, ¿no? Sí, es una buena noticia porque la encuesta de condiciones de vida lo que nos muestra es el peso de la inflación en el año pasado, cómo a las personas les costaba mantener el comer cada 2 días carne, pollo y pescado, que eso nos habla de la inflación en los alimentos. A las personas les costaba llegar a fin de mes, que nos habla también de esa inflación a la hora de pagar los alquileres o a la hora de pagar los tipos de interés. Y también es muy bueno porque las personas pueden llegar con más holgura y más soltura a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, yo creo sin duda alguna que es una buena noticia. Entonces y además supongo que en la próxima encuesta veremos que se reflejará esa bajada de la inflación. Bueno, algo que nos dan y otro que nos quitan. A partir de mañana la luz más cara. ¿Cómo se mide la pobreza energética? ¿Qué ayudas? Sí, bueno, hay ayudas hay numerosas ayudas. En estos últimos años sí que es verdad que se ha puesto interés en ayudar a las personas que tienen dificultades para afrontar los pagos de los suministros y está ayudando a que muchas personas puedan mantener en su casa el calor, que puedan vivir con normalidad, pero aún así, pues esta es una mala noticia. Porque todas estas pequeñas ayudas, sobre todo a los más pobres, es a los que siempre afecta.
Hablando de ayudas y hablando otra vez de la vivienda, a nivel estatal se han anunciado por parte del Ministerio diferentes ayudas, como 2.500 millones de avales para hipotecas de jóvenes y familias, el tope al alquiler en zonas tensionadas, aunque aquí en La Rioja no tenemos esas zonas tensionadas. A nivel local, autonómico, 40.000 euros para acceder a una vivienda en zonas rurales. Son medidas que imagino que a largo plazo, ¿no? Se notará en la encuesta. De todos modos, el problema de la vivienda es tan grande, o sea, hay tantas personas, sobre todo en situación de dificultad, de pobreza relativa y de pobreza severa, por supuesto, que no pueden acceder a la vivienda, que habría que implementar muchísimas medidas y sobre todo tiene que haber una gran voluntad política. Estas medidas yo creo que están pensadas sobre todo para las clases medias casi altas, que pueden pagar una hipoteca, que tienen unos ingresos mínimos, pero no permiten a las familias más necesitadas acceder a la vivienda. Entonces ahí vamos a seguir teniendo una bolsa muy grande de personas que tienen dificultades a la hora de tener un hogar. Habría que trabajar más en el tema de facilitar alquileres asequibles y unos alquileres sociales, ¿no? Que estén pensados más en el pago de una renta en función del ingreso y no tanto poner unos topes a los que las personas a las que atendemos, por ejemplo, desde Cáritas nunca van a llegar y nunca van a poder acceder, porque además no tienen avales ni tienen nada por detrás que pueda sostener o que pueda garantizar que van a tener unos ingresos fijos y medianamente altos. Bueno, poco a poco vamos escuchando lo que dice usted, ¿no? El alquiler, una bolsa de alquiler social. Distamos mucho de los países europeos, pero sí que poco a poco vamos escuchando ya más. Sí, es que lo que se está viendo claramente es el problema. El problema es que hay una falta grande de vivienda, que no hay un mercado de alquiler asequible, que no hay, pues ahora se invitan algunas medidas para aumentar la vivienda de protección oficial, pero no se va generando progresivamente un mercado un mercado de vivienda asequible, ¿no? Y vivienda social. Entonces, si no empezamos a poner ahora, pero hay que poner dinero y hay que poner sobre todo mucha voluntad política y mucha imaginación, porque no es solo todo esa base de construir. Claro, porque el alquiler social implicaría que se ayuda a muchas familias, ¿no? Porque es un alquiler que va rotando, no es lo mismo que las viviendas protegidas, ¿no? Que eso es que lo compra una familia y ya está, ¿no? Estamos hablando de un alquiler social que rotaría, ¿no? Y hay que hacer una apuesta por el alquiler, un alquiler social, y luego también un cierto acompañamiento, o sea, unas medidas de acompañamiento a esas personas que están en esa situación, ¿no? Y sobre todo trabajar por que haya pues un alquiler también rotatorio para que muchas familias se puedan ir aprovechando de esa situación y puedan ir también mejorando, ¿no? Y sean cada vez más autónomos y más independientes. Pues lo vamos a dejar aquí, pero no sé con qué nos vamos a quedar. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, yo creo que, como muchas veces decimos, tiene que haber una apuesta decidida y una voluntad política para hacer políticas que miren a las personas en situación de exclusión y vulnerabilidad. No solamente, que también es una cuestión de dinero, sino también de poner medidas que tienen que ver con una mejora en el empleo, una inserción laboral y una apuesta por esos campos, una mejora, como hemos dicho, en todo el asunto de vivienda, y una mejora en las rentas mínimas para aquellas personas que no pueden acceder a un empleo, ¿no? Entonces yo confío, espero que de verdad haya esa voluntad política. Creo que también los objetivos de la Agenda 2030 tendrían que ser un impulso, una mirada, un horizonte, porque es un compromiso que se hicieron los
la Unión Europea y que hasta ahora no se está cumpliendo, pero esperemos que ese horizonte también pues marque el paso a los políticos y a toda la sociedad. Es fundamental y prioritario entonces lo que dice. Juan Antonio Meléndez, muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Gracias, buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad y regresamos en unos instantes con la tertulia. Empezaremos hablando de las novedades del caso Koldo. Hasta ahora.